Sean bienvenidas y bienvenidos estudiantes de primer grado de secundaria a una sesión más de Aprende en Casa. En este programa podrán acercarse a los contenidos de la asignatura Lengua Materna Español. Para comenzar, les sugerimos registrar en su carpeta de experiencias todas las preguntas que se hagan, así como las ideas principales. Como parte del aprendizaje en lengua materna español, han tenido que producir textos que resumen la información que leen en diversas fuentes. En esta sesión, para estudiar mejor, vamos a revisar algunos elementos que les permitirán preparar un texto para resumir utilizando fichas temáticas. Las fichas temáticas son una forma de registrar la información más importante de un texto que se lee para conocer acerca de un tema. Aunque quizá ustedes no hayan escrito de manera formal alguna, ya han realizado actividades relacionadas con su elaboración, porque son de gran utilidad para estudiar un tema donde se necesite seleccionar y organizar las ideas principales de un texto. Estas fichas son un recurso valioso para muchos especialistas, tal es el caso de los historiadores, quienes gracias a ellas pueden registrar información de fuentes primarias como crónicas, testimonios, leyes o tratados. Como ya lo han hecho en otras ocasiones, una vez definido el tema sobre el que investigan, es indispensable que elaboren un listado de preguntas guía acerca de lo que ya saben y de lo que requieren investigar. Así podrán comprobar si los textos consultados son pertinentes. Con el fin de valorar las fuentes de información y optimizar la búsqueda de los materiales, los invito a observar el siguiente video. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. En su sección favorita, esta palabra ya se coció. Queda con ustedes, Pepe Papas. Hola, qué gusto que nos acompañen. Hace unos días recibí un mensaje en el que me preguntaron lo siguiente. ¿Cómo puedo saber si un libro contiene la información que requiero? ¿Qué estrategias puedo usar para examinar rápidamente un libro antes de llevármelo del estante de la biblioteca? Hoy cocinaremos cómo seleccionar materiales de lectura de acuerdo con su pertinencia. Acompáñenos. Antes de iniciar con nuestro platillo, hay que tener en cuenta que al hacer una investigación podemos encontrar muchos libros sobre el tema que nos interesa, pero algunos libros son muy especializados y solamente los expertos los comprenden. Otros tienen información muy básica que no sirve para nuestros propósitos. Entonces, ¿cómo saber cuál libro es el que más nos conviene? Veamos. Los ingredientes son tema de interés, lista de preguntas guía para el desarrollo de la investigación, estrategias de búsqueda, técnicas de lectura, barrida de texto y lectura de exploración. La barrida del texto es una estrategia de lectura que consiste en hacer un examen superficial del texto sin leerlo detalladamente. La lectura de exploración es otra estrategia que consiste en encontrar información específica en un texto que ya se conoce. Ahora continuamos con la preparación y selección de materiales para nuestro platillo. Manos a la obra. Primero, escogemos un tema de nuestro interés. Puede ser uno muy fresco, como la literatura contemporánea, o si prefieren, uno maduro como la literatura novohispana. Después, picamos e incorporamos al guiso nuestra lista de preguntas guía para el desarrollo de la investigación, que generalmente se basa y deriva de las preguntas ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? ¿Y para qué? Probamos e incorporamos las estrategias de búsqueda que nos ayudarán a localizar los ejemplares en la biblioteca a través de ficheros catalográficos o de un catálogo digital. Para sazonar, evaluamos el material. En este punto de cocción, por ejemplo, podemos revisar el índice para darnos una idea de la información que contiene y contrastarla con la lista de preguntas guía que elaboramos. ¡Ojo! Para no salar el platillo, asegurémonos de no llevarnos el material de la estantería sin haberlo explorado brevemente. Para ello usamos las técnicas de lectura, barrida del texto y lectura de exploración. Yo prefiero empezar con la barrida del texto.
ya que con esta podemos darnos una idea general mediante el análisis de las imágenes, los títulos, subtítulos y estructura del libro. Por último, le agregamos la técnica de la lectura de exploración, que como ya vimos, nos sirve para identificar un dato preciso, es decir, podemos buscar rápidamente entre los párrafos, como cuando usamos el diccionario para buscar una palabra específica. Con la técnica barrida del texto, solo leemos las primeras líneas del primero y del último párrafo de una página que nos interese. Identificamos títulos, subtítulos, conclusiones, así como conceptos, datos y fechas clave. Podemos repetirlo rápidamente en diferentes páginas o bien en otros libros para darnos una idea general de lo que tratan. Así sabremos si vale la pena llevarse el material de la estantería para revisarlo con mayor cuidado o si este no resulta relevante y se debe reintegrar preservando el orden. Y esta palabra ya se coció. Pepe Papas, muchas gracias por tu receta, huele riquísimo. Este fue su programa Cocina de Autor. En su segmento, esta palabra ya se coció. ¡Hasta la próxima! Como observaron, existen varias estrategias para seleccionar material de acuerdo con el tema de interés, así como diferentes tipos de lectura para poder evaluar el contenido a partir de la exploración del índice o bien la barrida del texto. Con estas estrategias es posible identificar de qué tratan y determinan si es relevante o no para los fines de la investigación. ¿Qué se necesita para obtener los insumos necesarios y elaborar fichas temáticas? Para profundizar en la comprensión de un texto y extraer información que no es explícita, la inferencia e identificación de ideas principales es fundamental. En el siguiente video conocerán cómo se puede hacer inferencias de un texto, atendiendo el contexto de cada palabra. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. En su sección favorita, esta palabra ya se coció. Queda con ustedes, Pepe Papas. Hola Pepe, ¿qué nos tienes para hoy? Hola, ¿qué tal? Les cuento que chateando con nuestro público me he dado cuenta que las dificultades para comprender los textos escritos afectan la redacción de nuevos textos e incluso el disfrute de la lectura. Por eso, hoy voy a preparar 2 recetas para mostrar a nuestros televidentes cómo profundizar en la comprensión de un texto. ¡Qué bien se oye! Como de alta cocina. Y lo es. Los nombres de estas recetas estrellas son la inferencia y la identificación de ideas principales. La inferencia es la habilidad para comprender un aspecto particular de un texto, al extraer información que no es explícita, es decir, que no se encuentra de manera evidente en él. Las ideas principales son las partes del texto que contienen los datos más relevantes, aquello que tiene más importancia. Y recuerden que a falta de amor, unos tacos al pastor. Tome nota. Para cocinar nuestras 2 recetas, la inferencia y la identificación de ideas principales, necesitamos un solo ingrediente. Sí, justamente un texto. Vamos ahora paso a paso con la primera receta. Ya que tenemos el texto, el primer paso es marinarlo y comenzar a leerlo de manera constante. Ponemos atención en el contexto, atendiendo el sentido y el valor de cada palabra, frase o fragmento, fijándonos muy bien en todas las pistas que deja nuestro texto. Una vez que lo terminamos de leer, reflexionamos sobre lo que entendimos y lo mezclamos poco a poco con nuestros conocimientos generales sobre el tema. Y esto es todo. El resultado es una exquisita inferencia. O sea que podemos hacer inferencias de cualquier texto. Exactamente. Veamos un ejemplo. Diana no paraba de estudiar a pesar del cansancio del día. El examen era al día siguiente y para ella era muy importante pasar a la secundaria. Los números no le parecían un tema muy difícil, pero el examen
consideraba lo visto durante todo el año. Fijándonos muy bien en la cantidad de especias y en las pistas que deja el texto, podemos inferir lo siguiente. Que ya es muy noche porque Diana sigue estudiando a pesar del cansancio del día. Que Diana está en sexto de primaria, pues se señala que para ella era importante aprobar para pasar a la secundaria. Que Diana tiene un examen final de matemáticas al día siguiente, porque se habla de los números y de una prueba que contiene lo visto en todo el curso. Ahora, hagamos la receta de identificación de ideas principales, que nos aportará una gran comprensión de todo lo que leemos. De nuevo, el único ingrediente que necesitamos es un texto. El primer paso es su lectura. Para saber qué nos quieren decir nuestros gatos, solo debemos hacer una cosa: atender su lenguaje corporal. Estos animales suelen comunicarse, entre otras formas, a través de su postura, los movimientos de su cabeza o de su cola y la posición de sus orejas. El siguiente paso es tomar el texto y partirlo en los párrafos que lo componen. Finalmente, una vez que reconocemos las ideas principales de cada párrafo, las incorporamos hasta lograr extraer la idea principal, en este caso, que los gatos se comunican a través del lenguaje corporal. Y esta palabra ya se coció. Gracias, Pepe Papas. Esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Como se han dado cuenta, el primer paso para comprender un texto y reconocer las ideas principales es separar los párrafos que lo componen, y para ello resulta una estrategia ideal identificar las palabras claves del texto. Por otra parte, las ideas secundarias son las que aportan información adicional. Causas y consecuencias de las ideas principales a veces dan ejemplos y otras describen o comparan. Les recomendamos el libro La historia de la ciencia, un relato ilustrado de Jack Challoner, que es una gran oportunidad para ampliar sus conocimientos sobre descubrimientos y problemas científicos interesantes. Elegir la técnica de lectura para identificar los datos principales, así como subrayar las palabras o conectores que denotan conclusión o consecuencia, resultan ser estrategias de gran utilidad cuando se trata de elaborar fichas temáticas, cuya función es apoyarnos en el estudio de diversos campos del conocimiento. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. En su sección Esta palabra ya se coció, queda con ustedes Pepe Papas. Vamos a preparar una receta exquisita. ¿Cómo identificar ideas primarias a partir de palabras clave? Un placer estar de nuevo con ustedes. La razón de nuestra receta de hoy es esta carta de una de nuestras televidentes. Permítanme leerla. Querido Pepe, traté de cocinar una buena nota utilizando como ingrediente principal un texto, pero al platillo le hizo falta algo. Creo que fue porque no pude identificar las ideas principales como se dijo en uno de sus programas. Por eso, pido su ayuda para que me orienten y despejen las siguientes dudas que me surgieron. ¿Cómo puedo identificar las ideas principales de un texto? ¿Qué estrategias puedo utilizar para identificarlas? ¿Cómo distingo las ideas primarias de las ideas secundarias? Ayúdenme, por favor, porque la cocina es mi pasión. Atentamente, Carmen. No te preocupes, Carmen. Con la receta de hoy podremos encontrar respuestas a estas y otras preguntas. Esto va a estar muy bueno. Antes de comenzar con la receta, es importante saber que las ideas principales o primarias dan información esencial y relevante sobre el tema de manera breve y puntual.
aparecen indistintamente al inicio, en medio o al final de un párrafo y se pueden reconocer comparándolas con la función y el tipo de información que aportan las demás oraciones o ideas. Las ideas secundarias, en cambio, aportan información adicional que permiten comprender con mayor profundidad la idea principal. Se distinguen por su función. Contextualizan, ejemplifican, describen, definen, reformulan, comparan, comentan o describen causas y consecuencias de lo que se informa en la idea principal o en otras secundarias. Nuestros ingredientes son tema deseado, textos seleccionados, técnicas de lectura de barrida del texto y lectura de exploración, ideas principales y secundarias. Primero, seleccionamos nuestro tema y los textos que hablan sobre él. Después, elegimos la técnica de lectura que puede ser la barrida del texto, que consiste en revisar muy rápidamente toda la información, o la lectura de exploración, con el que solo revisamos las primeras y las últimas palabras de cada párrafo para identificar datos principales. Lo subrayamos y al terminar lo dejamos coser. Después desmenuzamos poco a poco los párrafos de los textos para identificar las ideas principales, las cuales también subrayamos o anotamos en fichas. Pueden ser, por ejemplo, los conceptos o bien palabras que expresan relevancia en el desarrollo del texto. Frases como lo importante, lo relevante, lo principal, entre otros. Para que nuestra búsqueda sea más completa, es recomendable buscar los nombres o sustantivos. Los verbos como enfatizar, subrayar, destacar, adverbios como principalmente, especialmente, entre otros. En nuestra lectura podemos identificar detalles o aspectos derivados del tema principal, que amplíen, demuestren o ejemplifiquen las ideas principales. Esto lo podemos subrayar de otro color porque son las ideas secundarias. Repetimos el procedimiento para cada párrafo de los textos que vamos a revisar. Otra recomendación para realzar el sabor a nuestro platillo es detectar los conectores de conclusión como, de este modo, o por lo tanto, y también los conectores de consecuencia como, por todo lo anterior, o finalmente. Esos me gustan mucho. ¿Y eso es todo? Finalmente, sazonamos las palabras y frases clave que extrajimos de todos los párrafos y listo. Tenemos las ideas principales y las secundarias. Y esta palabra ya se coció. Esto fue su programa Cocina de Autor, en el segmento Esta palabra ya se coció. ¡Hasta la próxima! Los invitamos a revisar diversos textos relacionados con los temas que estudian en otras asignaturas para identificar las ideas principales y secundarias y puedan elaborar más fichas temáticas. ¿Y por qué no proponerse construir un fichero y clasificarlo por asignaturas, temas y subtemas, al cual puedan recurrir cuando lo necesiten? Para preparar sus fichas, les dejamos algunas preguntas. ¿Qué criterios pueden usar para buscar y localizar distintas fuentes de información? ¿Cómo hacen para diferenciar cuál es la información más relevante de un texto? ¿Cómo pueden saber que algunas ideas son más importantes y no otras? ¿Qué papel juega su propósito como lector para establecer cuál sería el tema principal de su ficha temática?
Estas preguntas son el primer paso para formar un fichero temático, el cual pueden enriquecer con nuevas fichas y temas para estudiar en otras asignaturas. ¿Con quién de su familia o amigos les gustaría compartir sus fichas temáticas y por qué razón? Los invitamos a que respondan por escrito y escriban sus notas y reflexiones en la carpeta de experiencias. En otros programas conoceremos más recursos para conservar la información. Por lo pronto, no se pierdan las siguientes sesiones de Aprende en Casa. ¡Nos vemos en la próxima emisión! ¿Qué tal, alumnas y alumnos de Artes Teatro de primer grado de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Una propuesta diferente para que, desde su hogar, ustedes puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas del grado que están cursando. Dichos contenidos les serán de mucha ayuda para su crecimiento personal, así como para cuando regresen a la escuela una vez que termine la contingencia. Les invitamos a mantener la paciencia y la tranquilidad durante esta temporada, así como a trabajar relaciones basadas en la empatía con su familia. Tengan presente que así como ustedes se sienten, alguien en su casa puede sentir igual. Por ello, es importante comprenderse mutuamente. Además, también es importante trabajar de manera colaborativa y en equipo en las actividades al interior de su hogar, ya que de esta forma podrán sentar las bases para un sano ambiente de aprendizaje. Y hablando de aprendizaje, el esperado para esta sesión es construir pequeñas narraciones en las que imaginen y recreen personajes. Les recomendamos que es importante que previamente preparen su lápiz y cuadernos u hoja y durante la sesión anoten las ideas principales del tema, así como las dudas y las reflexiones que les vayan surgiendo al respecto. Y por supuesto que al final las incorporen en su carpeta de experiencias para que cuando llegue el momento de regresar a su escuela puedan presentarlas ante su maestra o maestro y sus compañeras y compañeros y retomar el tema. Sin más, les proponemos revisar un tema muy interesante. Nos referimos a construir personajes en una historia que reflejen sus gustos, intereses y emociones, considerando la situación que actualmente viven. Esto a través de improvisaciones. En esta actividad conocerán cómo el cuerpo de una actriz o un actor transforma un espacio escénico real en uno imaginario o dramático. Es decir, cómo a partir de una situación dramática pueden modificar un espacio real para convertirlo en un lugar distinto desde su propia corporalidad. Para ello, las y los invitamos a ver con atención el siguiente video y a tomar sus notas. Es el movimiento del cuerpo de un actor el que le da vida no solo al personaje, sino al espacio físico en el que se realiza la acción dramática. ¿Cómo es que el cuerpo logra diseñar y conformar nuevos espacios escénicos mediante la acción y la imaginación? Jugaremos a Digo y Hago. Primero, pensarán en 3 acciones que hicieron este fin de semana. Ahora, pasará cada uno de ustedes al centro a decir qué fue lo que hizo. Y mientras lo va diciendo, lo irán haciendo por medio de mímica. Por ejemplo, yo me desperté muy temprano. Yo jugué fútbol. Yo me comí un rico helado. Yo jugué fútbol con mis amigos. Yo ayudé a mi padre en su trabajo. Yo comí pastel en casa de la abuela. Yo barrí mi cuarto. Yo desayuné con la familia. Yo fui al mercado con mi mamá. Cuando hablamos de situación, nos referimos al conjunto de factores o circunstancias que afectan a alguien. En el caso del teatro, al personaje. La situación dramática se refiere a cada una de las situaciones que muestran cómo un personaje afronta determinado conflicto. Ahora vamos a representar situaciones. Cada equipo va a decidir una situación de la vida diaria para representarla. Van a elegir una situación y a partir de esta, cada uno enlistará por lo menos 5 acciones específicas.
y con ellas las representarán bajo la premisa de digo y hago. Conformarán equipos de 6 integrantes. Uno de ellos será el narrador, quien hablará en primera persona. Yo fui, corrí, etc. Y mientras describe las acciones de la historia, el resto del equipo la irá representando. Todos los integrantes participan simultáneamente, ya sea como personajes o como elementos del lugar. Y recuerden la importancia del paisaje sonoro que puede enriquecer su interpretación. ¿Qué acciones hacemos para ir a comprar al mercado? Escoger las frutas y verduras. Cargar las bolsas. ¿Con qué acciones nos preparamos para ir a la escuela? Despertarnos y apagamos el despertador. Tomar nuestras mochilas con los útiles. Yo fui al mercado y saludé al señor del puesto. Escogí las frutas y las verduras. Le pagué al marchante y recibí el cambio. Cuando iba a comprar la carne, me encontré a Juan y me quedé con él jugando a las canicas. Yo compré la carne y me regresé a mi casa cargando todas las bolsas del mandado. Yo me preparé para ir a la escuela. Apagué el despertador y me bañé. Me vestí y fui a desayunar unos huevos revueltos que me preparó mi mamá. Y salí corriendo. Después de realizar este ejercicio, ¿qué pueden decir sobre la acción en la escena teatral? Que los movimientos son como las palabras porque también con ellos nos expresamos. Que en el teatro los actores logran comunicarse y expresarse a través de las acciones y palabras. A ver. Que nuestro cuerpo también puede transformar el espacio escénico en nuevos espacios. Por ejemplo, un puesto de verduras, un comedor o un jardín. Y sobre el ejercicio y el proceso de ponerse de acuerdo con sus compañeros, ¿qué podemos destacar? Que mis ideas son buenas, pero cuando las comparto con el equipo surge una fuerza creativa mayor. Muy bien, chicos. Felicidades, excelente trabajo. ¿Cómo utilizarías tu cuerpo y tus movimientos para transformar el espacio o para crear nuevos espacios? En el teatro, jugar implica transformar. Es decir, ustedes se transforman en un personaje usando sus cuerpos y voces. Al hacer esto, también transforman el espacio donde actúan en otro lugar, como lo vimos en el video. Así, ustedes pueden hacer de cualquier espacio de su casa. Por ejemplo, un campo minado, un aeropuerto, un campo lleno de flores, una nube en el cielo, una cueva, detrás de una cascada de lava o lo que se imaginen para llegar a ese lugar. Basta con que encuentren las acciones que les ayuden a definir ese espacio dramático. Ahora bien, para encontrar una acción es necesario que ésta nazca de un estímulo dentro de una situación dramática concreta. Para entender esto con mayor profundidad, las y los invitamos a que vean el siguiente video titulado Situación y Ficción. ¡Adelante! Recuerden tomar notas sobre la información que les sea relevante. Una historia teatral puede retomar situaciones o elementos de la vida cotidiana y llevarlos a escena. La ficción es una construcción literaria donde los hechos o personajes son inventados con la finalidad de contar algo y corresponde a un mundo imaginario. La ficción es la mejor aliada de la literatura. ¿Cómo utilizar las situaciones cotidianas para construir una narrativa escénica? En el teatro, los actores responden a estímulos físicos o ficticios que se presentan en la escena. El día de hoy vamos a iniciar con una actividad de calentamiento y les voy a pedir que observen cómo es que respondemos ante un estímulo. El globo será nuestro estímulo real. Observamos lo que pasa cuando se lanza un estímulo. Por ejemplo, al lanzar el globo disponemos nuestro cuerpo para generar la acción de lanzar. Asimismo, cuando nos los lanzan, respondemos con nuestro cuerpo para recibir el estímulo, o sea, el globo, a través de diversas acciones y modificaciones corporales.
Después el profesor nos pidió que siguiéramos realizando la actividad, esta vez sin el globo, pero imaginando las sensaciones de peso, fuerza, tamaño, forma, etc. Al globo imaginario lo llamaremos estímulo ficticio porque lo hicimos existir a través de nuestra imaginación y en común acuerdo con nuestra pareja. ¿Pueden decirme qué pasó con su cuerpo? Es decir, ¿cómo respondió ante el estímulo? A ver, Nata. Yo observé que atender un estímulo nos obliga a disponer toda nuestra atención en él. Y la corporalidad, el nivel de energía, las calidades de movimientos serán modificadas según la respuesta que demos ante el estímulo. Esta actividad me hizo recordar las calidades y niveles del movimiento. Un estímulo es un agente, condición o energía interna o externa capaz de provocar una reacción o respuesta en un organismo determinado. El estímulo ficticio es el agente, condición o energía que dentro de una situación dramática impulsa al personaje a responder de una manera determinada. La teatralidad es cuando la ficción toma forma a través de la representación, convirtiendo al espectador en agente activo de la historia. Ahora repitan conmigo la frase. No, imposible, no puedo creerlo. No, imposible, no puedo creerlo. Exploramos distintas maneras de decir la frase con diferentes sensaciones y estados de ánimo. También la dijimos utilizando distintos ritmos, matices e intensidades. Muy bien, ahora vamos a hacerlo con alegría, por ejemplo. No, imposible, no puedo creerlo. No, imposible, no puedo creerlo. Bien, ahora con enojo. No, imposible, no puedo creerlo. No, imposible, no puedo creerlo. Vamos a trabajar en equipos de 2, 3 o 4 integrantes. Cada equipo se pondrá de acuerdo para interpretar una situación en donde solo podrán decir como parlamento, no, imposible, no puedo creerlo. 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 Existen diferentes maneras de reaccionar a los estímulos ficticios, tanto en su expresividad corporal como su entonación vocal. Las improvisaciones escénicas nos motivan a dar respuestas a lo que va aconteciendo en la escena y al mismo tiempo vamos construyendo una narrativa escénica. Me sorprende que un mismo diálogo se pueda expresar de infinitas formas. Responder a los estímulos es posible gracias a nuestra imaginación y a la comunicación que se tiene con los compañeros con quienes compartimos la escena. ¿Cómo utilizarías las situaciones cotidianas para construir una narrativa escénica? La ficción es una construcción imaginaria común a la literatura, al teatro, al cine y a ciertos productos televisivos. Ficción significa invención, por lo que la palabra ya revela de por sí que es una construcción de carácter imaginario. La situación dramática es una serie de circunstancias y de hechos que los rodean a los personajes y en los que estos se mueven, viven, tienen deseos y sufren obstáculos, problemas y conflictos. Los estímulos para llevar a cabo acciones parten de alguno de ellos. Por lo tanto, la situación dramática es ficticia, es decir, imaginada. Sin embargo, esta siempre se nutre de hechos reales, tal y como vimos en los ejercicios que se incluyeron en el video. Ahora bien, ¿cómo pueden usar esta información para construir un personaje y una historia teatral? El siguiente video, titulado Creando historias y encontrando personajes, les dará pistas para ello. Vean el video con atención y tomen notas de todo aquello que consideren importante. Para iniciar el trabajo de hoy necesitamos una situación. ¿Quién me dice una? Yo. El día en que Tomás le dijo a Ana que fuera su novia y ella acepta. Muy bien, ya tenemos la situación y a los protagonistas.
Esta es la historia de Ana y Tomás. ¿De quién es la historia? De Ana y Tomás. ¿Qué pasa con ellos? Va. Tomás le dice a Ana que sea su novia y ella acepta. Es importante recordar que la situación dramática es el conjunto de factores o circunstancias que afectan a los personajes en un lugar y tiempo determinado. Vamos a construir una narración colectiva con la historia de Ana y Tomás. Cada uno de nosotros aportará un momento de la historia. Para pasar el turno al compañero de la derecha, lo haremos diciendo, entonces, empecemos. Tomás llegó temprano a la escuela ese día. Entonces, Decoró el escritorio de Ana, puso unos globos y una carta sobre la mesa. Entonces, Tomás se salió del salón y esperó a que llegara Ana. Entonces, Ana entró al salón y se encontró las flores, los globos y la carta. Entonces, Tomás entró detrás de ella y le dijo, ¿quieres ser mi novia? Entonces, Ana le dijo que sí. El conflicto se puede definir como el choque entre dos fuerzas. En el drama, existe conflicto cuando un personaje al perseguir un determinado sujeto, objeto o ideal, se ve enfrentado en su misión por un obstáculo. Ahora vamos a introducir el conflicto dramático. Al alumno que señale, en lugar de decir entonces, para terminar su frase, lo hará con la palabra pero. Y continuará la historia mencionando una acción que ponga en riesgo la situación. Y los siguientes tendrán que buscar la manera de mejorar la historia y que ésta llegue al mismo final. el día en que Tomás le dijo a Ana que fuera su novia y ella acepta. Tomás llegó temprano ese día a la escuela, entonces decoró el escritorio de Ana, puso unos globos, unas flores y una carta sobre la mesa. Pero entró un maestro y le dijo a Tomás que Ana no asistiría a la escuela porque su familia la reportó como enferma. Entonces, Tomás quitó las cosas. En esa llegaron sus amigos y le propusieron que la fuera a ver a su casa. Entonces, llegó a casa de Ana, pero Ana no podía bajar de su habitación. Entonces, junto con sus amigos, decidieron cantarle una serenata matutina. Entonces, Tomás decoró todo su cuerpo con los globos y las flores que tenía y llevaba un gran cartel. Entonces, Ana se asomó por la ventana y vio a Tomás y a todos sus amigos cantando a coro. Entonces, Tomás le gritó, ¿quieres ser mi novia? Entonces, desde la ventana, Ana emocionada le dijo que sí. El conflicto es uno de los elementos primordiales de la dramaturgia que permite que sus historias sean más interesantes. ¿Cómo le damos forma a la imaginación y al trabajo colectivo para construir historias dramáticas interesantes? A partir de la información dada en los videos que han visto, pueden comenzar a explorar y a construir sus propios personajes considerando situaciones que les sean de interés. Por ejemplo, plantearse cómo se sienten y qué piensan de la situación actual en nuestro país con respecto a la contingencia sanitaria. Si crearan una historia a partir de eso, ¿de qué trataría su historia? ¿Qué personajes crearían?
personajes serían ustedes? Para ello, tengan claro cuáles serían los objetivos de cada personaje. Utilicen los ejercicios recomendados en los anteriores videos. Por ejemplo, pueden jugar a construir una historia en colectivo con toda su familia, a partir de la situación que vivían antes de la contingencia. Plantéenla entre todos y usen después la palabra entonces. De modo que las ideas surjan y ustedes puedan ir escribiendo la historia con sus personajes. Ese, entonces, puede plantear el inicio del conflicto, el cual puede ser la contingencia sanitaria. Describan en la historia cómo se siente cada personaje y busquen la manera de que los personajes solucionen dicho conflicto. Una vez que tengan claridad de los personajes, la situación, la historia y el conflicto, terminen de escribir su historia e incorpórenla a su carpeta de experiencias. Además, comiencen a probar su historia escénicamente con improvisaciones. Para ello, primero, alguien puede ir leyendo la historia, mientras que algunos otros la representan corporalmente. Posteriormente, quienes representan a los personajes pueden ir improvisando sus diálogos, cuidando que sean coherentes con el planteamiento original de la historia. Las y los invitamos a que construyan sus historias, personajes y situaciones empleando toda su imaginación, su fuerza creativa y las emociones que viven en este momento. Para saber más acerca de cómo construir historias, les recomendamos consultar el dossier titulado El teatro en tiempos de guerra, el cual está disponible en la revista Paso de Gato, ingresando la dirección electrónica que aparece en pantalla. Trabajen en familia, diviértanse a través de las improvisaciones que vayan creando y cuenten su propia historia. Esta actividad es una excelente oportunidad para que trabajen en equipo con su familia. Además, pueden motivar la expresión de sus emociones y, a partir de ello, permitirles construir relaciones más empáticas. Diviértanse jugando con sus historias y sus personajes. Y mientras nos volvemos a encontrar, las y los invitamos a que sigan la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto verlos en otra sesión de Historia Primer Grado de Aprende en Casa! Aprovechemos nuevamente esta oportunidad de seguir aprendiendo desde casa, mientras regresamos a las clases presenciales. Recuerden que hay muchas ventajas en esta modalidad. Podemos compartir lo que aprendamos con nuestras familias inmediatamente. Tenemos tiempo de consultar otros recursos para complementar lo que vimos en el programa y al mismo tiempo cuidamos lo más importante, nuestra salud y la de nuestros familiares. Tengamos paciencia y trabajemos en equipo para aprovechar al máximo cada momento de aprendizaje. Mientras tanto, nos toca analizar el tema de las fronteras. ¿Las fronteras? ¿Y qué tiene que ver la historia con las fronteras? Las fronteras están ahí y ya no se mueven. Las fronteras pueden cambiar con el tiempo y en realidad han cambiado mucho, pero no nos adelantemos. Primero hay que ver qué son las fronteras y para qué sirven. Pues sirven para separar a los países. La policía migratoria puede detener y pedirte tu pasaporte para ver si puedes entrar o no a otro país. En México están la frontera norte y la frontera sur. En realidad, México tiene más límites fronterizos, pero eso lo veremos más adelante. En las zonas fronterizas se desarrollan intercambios importantes, no solo económicos, sino también culturales y sociales. Son zonas muy dinámicas. Pero hay que empezar por lo primero. ¿Cuáles son los límites fronterizos de México? También podemos preguntarnos qué son las zonas fronterizas y qué interacciones se presentan en ellas, tanto de tránsito de personas como de mercancías.
Acompáñenos. Tengan a la mano papel y pluma para anotar todo lo que vaya surgiendo. Reflexiones, ideas, preguntas. Recuerden registrarlo en su carpeta de experiencias. 2016-2017. La noticia del supermuro que dividiría a Estados Unidos y México se escuchaba en todos lados. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, promovió esta campaña para frenar el flujo de migrantes en la frontera más transitada del mundo. Tan solo en el paso entre San Diego y Tijuana cruzan 30 millones de personas al año. Y aunque las vallas separan casas, parques y autopistas, ambas urbes forman una región con 6,5 millones de habitantes. El paso entre San Diego y Tijuana es una zona fronteriza, es decir, un espacio donde las comunidades están en constante relación, debido a las actividades económicas, el cruce frecuente de la frontera y los lazos familiares que se llegan a crear. Por otra parte, un límite fronterizo marca los territorios que conforman una entidad política. México tiene 4 de ellos, que corresponden a cada uno de los puntos cardinales. Al este, nuestro país limita con el Golfo de México y el Mar Caribe. Su extensión a través de la línea costera es de 3.294 kilómetros. Al oeste, la frontera del país está demarcada por el Océano Pacífico. Este es el mayor límite fronterizo del país, con una extensión de 7.828 kilómetros. Estos dos límites fronterizos, este y oeste, no colindan con ninguna nación. Al norte, México limita con Estados Unidos a lo largo de 3.175 kilómetros. Parte de esta frontera está delimitada por el río Bravo y por una serie de líneas trazadas astronómicamente y representadas en el terreno por monumentos fijados por la Comisión Internacional de Límites. Los 10 estados fronterizos, con una población de 14 millones de personas, representan la cuarta economía del mundo y son un factor para el comercio. Los intercambios en la comunidad son diversos, como ocurre entre Tijuana y San Diego, donde cada día miles de personas cruzan la frontera para trabajar en Estados Unidos, sin importar la construcción divisoria que se colocó hace 30 años. La política migratoria de este país se reforzó durante el gobierno del presidente Barack Obama y su sucesor, el presidente Donald Trump, insistió en la construcción de un muro fronterizo. La historia es diferente en el extremo sur, donde México colinda con Guatemala y Belice. La frontera incluye principalmente 3 ríos en Guatemala: Usumacinta, Suchiate y Chijoy, y en Belice, a la bahía de Chetumal y el río Hondo. El límite alcanza 1.250 kilómetros de extensión total. A diferencia de la frontera norte, en la frontera sur, los controles fronterizos son menos estrictos y no existen grandes intercambios comerciales. En el tramo con Guatemala, es intensa la migración de centroamericanos que cruzan la frontera con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Este fenómeno ha provocado que los indocumentados arriesguen su vida con tal de subir al tren conocido como La Bestia, o que enfrenten asaltos y abusos de los grupos del crimen organizado. Por ello, en esta zona fronteriza es común encontrar casas del migrante, que son lugares organizados por agrupaciones sociales mexicanas que buscan apoyar a estas personas. Las fronteras delimitan un territorio político o geográfico, que en ocasiones la cultura desborda. Por ejemplo, a pesar de que la ciudad de San Diego, California, pertenece a un país distinto, el idioma español es más utilizado que el inglés, que es el idioma oficial. No sabía que México tuviera límites fronterizos que no colindan con otros países, porque no me había puesto a pensar que el Océano Pacífico y el Golfo de México son también límites fronterizos. Existen varios tipos de límites. Algunos son naturales, como ríos y océanos, mientras que otros son artificiales y están delimitados por monumentos, cercas, vallas e incluso muros. Me sorprendió mucho que en un año crucen por la frontera de Tijuana y San Diego unos 30 millones de personas. Eso es como la población total de Venezuela o la de Perú.
En verdad son muchos cruces entre solamente 2 ciudades. Las zonas fronterizas son áreas muy dinámicas, sobre todo la frontera norte, porque hay una gran cantidad de intercambios económicos, sociales y culturales, incluso entre familias que viven en ambos lados de la frontera. Es muy interesante ese intercambio cultural entre lo mexicano y lo estadounidense en las zonas fronterizas, cómo nuestros compatriotas se adaptan a otra cultura y cómo en el camino se va formando una mezcla totalmente nueva. Y por otro lado, la frontera sur es diferente. Tiene sus propias características de intercambios y la importancia de la migración centroamericana que buscan llegar hacia los Estados Unidos, pasando muchos riesgos por el territorio mexicano. Entonces, sigamos descubriendo más sobre las zonas fronterizas. Por ejemplo, ¿por qué causas se generan los conflictos fronterizos? Yo también quiero saber de qué depende la forma que tienen los países y sus fronteras. ¿Por qué unos son pequeños y otros más grandes? Vamos a verlo. Cotidianamente utilizamos mapas de división política para realizar diferentes actividades en la escuela, pero ¿se han preguntado por qué las fronteras y los países tienen formas y tamaños tan diferentes? ¿Y por qué solo pueden andar libremente hasta la frontera de su país? La forma que tienen los países depende del territorio que les pertenece y de los hechos históricos que han definido su extensión. Existen territorios muy grandes como el de Rusia y otros muy pequeños como Suiza. Para ilustrar cómo se conforma el territorio de un país, vamos a tomar como ejemplo el nuestro. México está conformado por el suelo y subsuelo dentro del continente, por más de 350 islas, el espacio aéreo sobre el territorio y el mar territorial. La zona económica exclusiva que se encuentra inmediatamente después del mar territorial no es parte del territorio, pero los países con costa tienen el derecho de explotar los recursos naturales en esta zona. Esta forma y tamaño de nuestro territorio ha ido cambiando de acuerdo con algunos hechos históricos, como la guerra contra Estados Unidos en 1848, en la cual nuestro país perdió más de la mitad del territorio. Además de las guerras o invasiones entre países, otro de los factores que determina la forma y el tamaño de un territorio es el desplazamiento de los límites naturales, como los ríos. El río Bravo en 1873 se desplazó hacia el sur, generando conflictos entre México y Estados Unidos por el territorio llamado el Chamizal. El territorio también es un elemento cultural, ya que sus características influyen y a la vez reflejan las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales de la población que lo habita. Todos los elementos que conforman el territorio de una nación son fundamentales para su crecimiento y desarrollo. Para delimitarlo y evitar conflicto con otros países, se han establecido las fronteras. La división política de los países se determina al fijar fronteras sobre los territorios, con la finalidad de que el gobierno de cada uno de ellos pueda ejercer su propia soberanía bajo sus propias leyes que regulen la vida de sus habitantes. Las fronteras o límites fronterizos, como también se les conoce, pueden ser de dos tipos, naturales o artificiales. Algunos elementos físicos como son ríos, lagos o montañas se utilizan como separación y se les conoce con el nombre de límites naturales. Por ejemplo, el volcán Tacaná y el río Suchiate, que marcan el límite entre México y Guatemala. O la cordillera de los Andes, que sirve de frontera entre Argentina y Chile. Por otro lado, a las fronteras que establecen los países mediante alambradas, bardas o montículos que siguen líneas o coordenadas geográficas, se les conoce como límites artificiales. Por ejemplo, las bardas y alambradas que hay entre México y los Estados Unidos de América. O el paralelo 49, que divide a esa misma nación de Canadá. Cuando las personas traspasan estos límites, se dan las migraciones humanas internacionales. A ambos lados del límite fronterizo se extiende una región conocida como zona fronteriza. En esta zona, el intercambio económico y cultural entre la población de los países es muy intenso. El surgimiento de grupos sociales como los chicanos, pachucos y cholos, entre otros en la frontera norte de nuestro país, es un ejemplo de ello. ¿Sabes quiénes son los chicanos? Los chicanos son los que nacen en México y viven en Estados Unidos.
Los chicanos son hijos de personas mexicanas creados en Estados Unidos. Los chicanos son hijos de mexicanos que son nacidos en Estados Unidos o criados. Costumbres y formas de vida. En la zona fronteriza que comparten México y los Estados Unidos de América, las mezclas de culturas y estilos de vida generan nuevas identidades con características singulares. Pero estas diferencias pueden provocar conflictos como discriminación y violencia. Esto no pasa solo en México, es un fenómeno que se presenta a nivel mundial. En todos los continentes se han producido conflictos fronterizos entre países que buscan extender sus territorios. Otra causa de conflicto ha sido la falta de una delimitación clara de las fronteras, muchas veces debido al comportamiento o características naturales del terreno. Un ejemplo es la frontera entre Pakistán, China e India, en la región de los Himalaya. A nivel mundial, gran parte de los conflictos bélicos son provocados por el deseo de dominio y explotación de territorios que cuentan con recursos naturales estratégicos. Por ejemplo, el petróleo en la zona de Medio Oriente ha provocado un sinfín de guerras entre países del área e incluso de otros continentes. ¿Sabías que, a lo largo de la historia de la humanidad, se han librado muchas guerras por conflictos territoriales? Por ejemplo, la Guerra del Chaco, ocurrida entre 1932 y 1935, que enfrentó a Bolivia contra Paraguay, por el dominio de una región que creían era rica en petróleo. Después se descubrió que la región del Chaco no tenía yacimientos petroleros importantes. Para que exista una relación de mayor respeto entre las naciones, es necesario definir con precisión los límites que las separan y al mismo tiempo promover actitudes de tolerancia y convivencia pacífica entre las personas de ambos lados. ¡Qué interesante! En las zonas fronterizas surgen incluso nuevas culturas y grupos sociales como los chicanos. Esto nos demuestra que la cultura no es estática, siempre es dinámica. Las zonas fronterizas son muestra de ello. Ahí se forman identidades culturales propias, nuevas formas de convivir y relacionarse con los demás, intercambio de costumbres y tradiciones e incluso mezcla de idiomas. En verdad que son áreas muy interesantes. Además, tienen muchos problemas como la violencia, la discriminación, el comercio ilegal y el tráfico de drogas, incluso hasta guerras. Así es, los conflictos fronterizos han desencadenado muchas guerras. Solo recordemos la pérdida de Alta California, Nuevo México, Arizona y Texas en las guerras con Estados Unidos. Cuando los países quieren expandirse o controlar territorios con recursos considerados estratégicos, en ocasiones no dudan en recurrir a la violencia. Por eso es tan importante promover una cultura de paz y de resolución pacífica de conflictos. También vimos que hay tanta diversidad de territorios como de historias nacionales. Me gustaría ver más a detalle los cambios que ha tenido el territorio mexicano a lo largo del tiempo. ¿Cómo era antes y por qué cambió en cada momento? Entonces vamos a ver el siguiente video para conocer cómo han cambiado las fronteras de nuestro país. Ustedes en casa tomen nota de los cambios. ¿Cuándo ocurrieron los cambios y por qué? Antes de la llegada de los españoles, el territorio que ahora conocemos como México se dividía en tres grandes regiones: Oasisamérica, Aridoamérica
y Mesoamérica. Las dos primeras abarcan la zona que corresponde en la actualidad al norte de México y al sur de los Estados Unidos de América. Por su parte, Mesoamérica es la región en donde se desarrollaron una gran cantidad de civilizaciones como la teotihuacana, maya, mexica, entre otras que compartían un contexto histórico, geográfico y cultural. Mesoamérica comprendía el centro de México y la porción norte de Centroamérica y estaba organizada en 5 zonas geográficas: área maya, zona de Oaxaca, zona del Golfo, occidente de México y el altiplano central. Con la llegada de los españoles, estas regiones comenzaron a transformarse. En el México colonial comienza otra etapa de la transformación del territorio, el cual era conocido en ese entonces como el Virreinato de la Nueva España. Esta región se extendía hacia el norte y abarcaba una porción de lo que ahora forma parte de los Estados Unidos de América. El territorio de la Nueva España estaba dividido, para su administración política, económica y jurídica, en reinos, gobernaciones y provincias. Al liberarse de la corona española, México se constituyó en un país con gobierno propio, lo que trajo consigo nuevas transformaciones territoriales. Con la promulgación de la Constitución de 1824, nuestro país recibió el nombre oficial de Estados Unidos Mexicanos. En ese entonces estaba conformado por 19 estados, 4 territorios y un distrito federal. Sin embargo, en los años siguientes, el territorio nacional disminuyó casi a la mitad debido principalmente a guerras y conflictos políticos. Primero se independizó Texas en 1836. 12 años después, en 1848, tras la derrota de México en la guerra contra Estados Unidos de América, los territorios de Nuevo México y la Alta California pasaron a formar parte del territorio estadounidense. Por último, en 1853, el gobierno de Santana vendió a los Estados Unidos de América el territorio conocido como La Mesilla, ubicado al norte de lo que hoy es el estado de Sonora. Fue con la promulgación de la Constitución Política de 1917 cuando se estableció el territorio mexicano casi como lo conocemos actualmente. En aquel momento estaba formado por 28 estados, 2 territorios y un distrito federal. Finalmente, en el año de 1974, se llegó a la división territorial de nuestro país como la conocemos actualmente: 31 estados y un distrito federal. ¡Es cierto! Las fronteras de México han cambiado mucho a lo largo del tiempo. Cuando llegaron los españoles, la Triple Alianza dominaba un territorio extenso del centro de México. Tras la caída de México Tenochtitlan, los españoles ampliaron el territorio novohispano hacia el norte y el occidente. Y México alcanzó su mayor extensión territorial después de la independencia, durante el imperio de Iturbide de 1822, cuando abarcaba desde la Alta California, en lo que ahora es Estados Unidos, hasta Costa Rica, en Centroamérica. Pero después, los países centroamericanos se separaron y también se perdió de la Alta California a Texas. Luego, Santana vendió la Mesilla, pero Chiapas decidió incorporarse a México. Si tienen oportunidad, consulten el libro Viva la Vida, Los sueños en Ciudad Juárez de Edmond Baudoin, con ilustraciones del autor y de Jean-Marc Trouvé. En él podrán descubrir los sueños de los habitantes de esta ciudad fronteriza mexicana. Ahora veamos algunas preguntas que les servirán de repaso de los temas vistos en el programa. ¿Qué tipos de límites fronterizos existen y qué son las zonas fronterizas? ¿Cuáles son algunas causas de conflictos fronterizos entre las naciones? Señalen 2 cambios en las fronteras durante la historia de México. Por favor, guarden su respuesta en su carpeta de experiencias.
pues la compartirán en su grupo una vez que retornen a su salón de clases. Recuerden ser pacientes y participar en las labores del hogar, ahora que estamos en esta etapa de contingencia. Pero sigan haciéndolo siempre, aún después de volver a la rutina de nuestra vida cotidiana. Los invitamos a continuar viendo la programación de Aprende en Casa. ¡Nos vemos pronto!